Gracias a todos por la oportunidad de aprender juntos. Recuerden que en estas aulas no hay absolutos en cuanto a opiniones. No quisiera que ustedes pensaran que hay respuestas perfectas, respuestas solamente correctas. Creo que la experiencia del arrepentimiento y del perdón es diferente para cada uno. Si leyeron el capítulo 2, son puras experiencias y mega diferentes, todas. Entonces, son tan diferentes, son tan especiales que la verdad es que cuando hablamos del arrepentimiento, cuando hablamos de la relación con el Señor, cada una es diferente, es única, es especial, y no podemos pensar que cada una de ellas tiene que ser de cierta forma. Tan es así que por eso empezamos con el libro hablando en el capítulo 1 de que la experiencia de Alma es la excepción. La experiencia de Pablo es la excepción. Los arrepentimientos tradicionales son muy diferentes y bueno, agradezco mucho que estemos aquí con la dinámica. Bueno, primero algunos comerciales. Si estás participando en esta clase y aún no tienes un ejemplar del libro, recuerda que estamos mandando las lecturas a través del grupo. Igual, si por alguna razón te perdiste de esta oportunidad, puedes mandarme un mensaje individual y lo podemos revisar. Y gracias por la oración, por el crecimiento espiritual y por esta apertura. Las gemelas ahí están. Sí, hermanas, qué gusto saludarles. Muy bien, vamos a nuestra pantalla a poder aprender un poquito juntos. Así que vamos a comentar para los que leyeron el libro del primer capítulo, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué se les pareció interesante? ¿Qué les llamó la atención? Escucho sus comentarios, por favor, si cualquiera que lo haya leído. Hans, dime qué fue lo que más te gustó del libro hasta ahorita de lo que has leído. Algo que me gustó es una parte que mencionan que el arrepentimiento no es un castigo ni es una opresión. Creo que muchas veces a las personas cuando piensan en un arrepentimiento piensan como en algo malo, que se están equivocando. Pero algo que menciona el libro es que realmente es un maravilloso don de Dios que proporciona gozo al afligido y alivio al quejado espiritualmente. Entonces, básicamente el arrepentimiento es la mejor opción que nosotros tenemos para cambiar nuestra vida y seguir así. Eso fue lo que más me gustó. Si recuerdan lo que aprendimos en la introducción, vimos el estudio tan interesante en donde el concepto de arrepentimiento o la retroalimentación es muy mal recibida por nuestra generación. Y discúlpenme si me agrego, pero todavía nuestra generación, sí, todavía. Entonces, ¿por qué si el arrepentimiento es un tema de gozo? Híjole, ¿por qué lo asociamos tanto sí, con castigo, claro? ¿Qué piensa? ¿Belén? Porque nos da vergüenza que arrepentirnos. Específicamente hablamos del proceso de la confesión. Hablemos del perdón. Hablemos del pecado que no es requerido confesar. Hablemos de te peleaste con alguien. Y eso requiere arrepentimiento, ¿están de acuerdo? No es como que, por favor, no hagan eso de ir con el obispo cada vez que me peleé con mi esposo. No, imagínense, pobre obispo, va a estar todo abrumado. ¿Qué es la vergüenza? ¿Sobre qué es la vergüenza? Ok, a lo mejor en un proceso de arrepentimiento, de una transgresión que requiera la confesión, pero ¿qué en otras cosas nos da vergüenza? Aceptar que me equivoqué, ¿qué piensan? Sí, yo tuve la culpa, eso todavía cuesta trabajo. ¿Qué más has visto del libro? ¿Quién más lo leyó? Ayúdenme a saber quién más lo leyó. El primer capítulo, ¿qué fue de lo que le mando y llamó la atención?
A mí yo leí el que plancho. Te caí encima. Sí, Ah, te qué creas. feo. A ver, cuéntanos, Belén. Ayer hice algo que me estuvo bien, ¿verdad? Híjole, no sé si... No, no lo voy a contar. Ok. Solamente ayúdanos a saber cómo te ayudó el libro en la experiencia. A ver, espérame. Fuerte, fuerte. Y después dice, Ya. les dimos códigos a todos los que asistieron la primera dos para la esta y te lo podemos compartir. Yo lo compré en Desert Book. Y ahí están rolando ya una versión. Sí, creo. Dale, Belén, cuéntanos. Bueno, me gustó una parte en la que dice que como a medida que escuchemos con sinceridad las oraciones que le hacemos al Padre y seamos sinceros en nuestra oración, podemos sentir el gozo del arrepentimiento. Y decía una manera de evaluarnos de una manera veraz, porque también hablaba sobre el razonamiento. Entonces decía que debíamos como evaluarnos de la manera en la que amábamos a nuestro cónyuge o de la manera en la que usábamos las redes sociales o controlar nuestro temperamento. Ok. Entonces fue algo que sí me planchó mucho, pero sí me ayudó. Quiero parafrasear una escritura, Belén, gracias por tener la humildad de compartirnoslo. Dice, porque si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Creo que esta autoevaluación busca esta dinámica. Busca la dinámica de mostrar la debilidad. Y sí, está junto a las fichas de inscripción en el pasillo. Y en ese sentido, podemos encontrar muchas cosas. Yo también quiero hablar de algunas recomendaciones para encontrar precisamente este tipo de, de cosas que nos ayudan a saber en qué podríamos arrepentirnos. Por favor, Giselle, o no sé si Alondra. Sí, Giselle. Adelante. A mí me gustó, bueno, voy a compartir precisamente también esa parte que acaba de compartir mi compañera. En lo personal me gustó mucho como el hacer una autoevaluación diaria, nos ayuda mucho a acercarnos más al Padre Celestial y buscar su perdón, buscar el arrepentimiento. Me gustó también el cómo habla mucho de la fe, o sea, de cómo al ejercitar nuestra fe diariamente nos ayuda a que podamos buscar ese arrepentimiento. Y, y al arrepentirnos, pues buscamos el perdón de Dios, o sea, todo tiene como todo tiene consecuencia. Entonces, al fin y en cuentas, dice que lo más importante de todo esto, pues es que lleguemos a estar limpios para volver con nuestro Padre Celestial. Me gustó mucho también la frase del presidente Harold Billy, donde dice que el mandamiento más difícil es el que no se puede, el mandamiento más difícil es el que no podemos guardar hoy. Y dice que todos los días debemos de ver cuál es el mandamiento que se nos dificulta obedecer y trabajar en él. Y después de que una vez que ya hayamos como logrado, a lo mejor no perfectamente, pero que ya hemos logrado cambiar esa parte, sigamos con el segundo y así sucesivamente al grado de santificarnos. Entonces, me gustó mucho estas partes y pues el cómo primer capítulo, pues tiene mucho que ver con el segundo. Entonces, de cómo la fe y el obedecer los principios del evangelio y guardar nuestros convenios, así lo relacioné yo, pues nos ayudan a alcanzar el perdón. Fíjense que en el capítulo 2 vi muchas experiencias de perdonar. Es interesante cómo el capítulo 1 está más relacionado con mi propio arrepentimiento y el capítulo 2 va más dirigido a aprender a perdonar. Pero dice lo que tú dijiste tiene todo el sentido del mundo, te agradezco mucho y tocaste un tema que es el siguiente punto y gracias por ponerlo. Él explica precisamente
a través de los ejemplos de la sociedad literal, ¿no? Él platica que, él dice, en el pequeño rancho de mi papá, ¿no? 4,000 hectáreas de... Se crea. Estoy seguro que no era el pequeño rancho, pero entiendo que él así lo pone en perspectiva. Y dice que un día lo levanta su papá, le dice, órale, ándase, vamos pues, atender situaciones, ¿no? De rancho, y termina súper sucio, ¿no? Y la ansiedad que le empieza a producir, ¿no? Le queda también manifestado el doc, ¿no? De querer ahí, dice, no, esto jamás se va a salir de esta ropa, ¿no? Este olor, esta situación. Y el tiempo que le llevó limpiarse, ¿vale? Entonces, sobre esta perspectiva, sobre esta situación, ¿cómo ha sido estar sucio? Primero hablemos del aspecto literal. Piensen en la anécdota en la que han estado más sucios. Más sucios. Yo puedo pensar en la que ya sea por popó, por ganado, por lodo, ¿ok? De acuerdo. Ayúdenme a entender. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué consiste querer estar limpios? Usemos el sentido primero literal. Michelle. Sí, bueno, yo constantemente estoy trabajando con animales. He trabajado desde cabras, vacas, ratas incluso, y siempre, siempre, siempre termino pues muy sucia y es un sentimiento que pues es como un sentimiento de pesadez. Es incómodo, no me siento bien cuando estoy sucia. Em, es hasta que yo puedo quitarme pues mi overol sucio, mis botas sucias, mi uniforme sucio y que puedo, pues no sé, bañarme, limpiarme, que me siento bien y me siento cómoda. Entonces la sociedad nos hace sentir incómodos. Ahora, yo quiero poner esta situación en perspectiva. ¿Por qué los puercos disfrutan jugar en lodo? No pueden jugar. Quiero lo que ¿Qué técnico me saliste de la mano? Para cualquier persona que no sabía la anatomía porcina. Ok, vale, te la compro. ¿Han estado con alguien que huele mal y no sabe que huele mal? No quiero que se estén dando palmadas. ¿Han estado con alguien que le huele la boca y no tiene la más mínima idea? Porque créanme, o sea, miren, yo soy de Veracruz. Y es muy común en Veracruz la comida con un buen de ajo y la cebolla cruda. Esto es típico. Y yo sé que ahorita hacen, ¿qué clase de gorditas son esas? No, de verdad, la comida de allá es fantástica también. Pero también es muy común que cuando tú sabes que ya comiste algo, entonces yo siento la necesidad de lavarme la boca, ¿no? Mi esposa es una de esas personas súper lindas que busca antes de darme un beso de buenos días o así, no, vas, lavas los dientes y, no, ella, o sea, si yo la despierte porque salgo 4:30 de la mañana a veces, es un no, o sea, ella siempre que me quiere dar un beso es ir corriendo a lavarse los dientes, ¿no? Bueno, creo que hay personas, y quería usar el ejemplo del cuerpo, pero ya no funciona. Que las personas que no saben que están sucias no tienen este sentimiento. ¿Qué piensas, hermano? Yo he visto que llega un punto en el que una persona puede cometer tantas maldades que piensa que es igual. O que piensa que no hay pecado. Que no estamos. No hay nada de malo. Y justamente creo que ese es el punto de acudir al Señor.
Y eso es lo que yo más rescato de este libro, porque sí creo que hay personas que de verdad están sucias y no lo notan. No lo notan. Y hay tantas escrituras que lo comprueban, ¿eh? O sea, y de hecho el mismo capítulo en alguna de las experiencias habla de la persona de la viga, ¿no? O sea, la paja y la viga, o sea, hay personas que de verdad en esa debilidad de ver más las debilidades de otros en vez de las propias, no están conscientes de sus propias transgresiones. Y por eso, aunque de verdad estén sucios, pues así como que a veces también me da penita decirle a alguien, y mejor no mando ofrezco un chicle. Oye, ¿no tienes un chicle? Fíjate que me acabo de comprar unos nuevos Trident. este, no quiere. Por eso me dieron un chicle. ¿No tienes estos halls nuevos extra potentes? Porque las personas no lo saben. Pero ¿qué pasa con la halls? ¿Resuelve el problema? Sí, Parcialmente. por un rato. Parcialmente. Adelante, Alondra. Soy yo. Dice, ya, dale chance a tu hermana, también quiere participar. Usted diga, adelante, gemela, y la que hable, pues esa. Adelante. Bueno, iba a comentar que sí, si bien es cierto que a veces las personas no se dan cuenta cuando están sucias o así, hay veces que la gente también se acostumbra Ah, a, entonces, ya se les hace normal. Entonces, hablando sobre el principio de que, a lo que se refiere de que no saben que están, hablaba también en el capítulo 1 de los pecados de omisión y de comisión. Entonces, creo que tanto hay veces que no sabemos cuando nos huele la boca o que andamos sucios, también nos acostumbramos a que no lavarnos los dientes, nos acostumbramos a oler mal, a no bañarnos. Yo porque conozco personas así, que se acostumbran y pues también eso pasa en cuanto a nuestra vida espiritual. muchas gracias, Giselle. Y es justamente lo que quise exponer ahorita. De ahí radica, porque me encantó el ejemplo y ahorita vamos a ver el video de Lender Anderson explicando un poquito cómo es para él limpiar el jardín hoy en día. Pero de verdad que a mí me impactó esa parte. O sea, hay personas que hasta por el COVID perdieron el olfato y dicen, y yo digo, no hueles, ¿a qué huele? Y yo así como, es que huele a lo que sea que huela, y cómo la gente que a lo mejor ha estado mucho tiempo en ese ámbito puede pasar, ¿vale? Vamos a escuchar a Lender Anderson tratando de explicar un poquito más el punto y para seguir con esta dinámica. Los de Zoom pueden confirmar que están viendo ya el video, ¿se puede ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Pueden nada más, por favor, hacer reacción para si se escucha bien, por favor. Si lo han hecho, saben que es trabajo sucio. Cargar césped con tierra contra el estómago, caminar en el lodo y a veces preguntarse, ¿se quitarán las manchas? Aquí, por ejemplo, tengo los zapatos que he estado usando. Es imposible creer que algún día fueron blancos. Ya no lo son. A veces nos preguntamos lo mismo sobre nuestra alma. Está tan sucia, tan contaminada, que nunca podrá volver a quedar blanca, a quedar limpia. Pero en lo que respecta al Salvador, nuestro Redentor, quien ha tomado sobre sí todos nuestros pecados, no hablamos solo del mundo terrenal. Se trata de un poder mucho mayor que este. Recordarán que algunos de sus apóstoles preguntaron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió con estas maravillosas palabras, para los hombres es imposible, pero todas las cosas son posibles para Dios. Vamos a usar la analogía de los tenis.
Levante la mano o haga una reacción. ¿Quién tiene calzado especial para trabajo sucio? ¿Quién tiene calzado o pantalones especiales para pintar o hacer chambas en el hogar? Los que no levantaron la mano, qué fresas. Más bien ensuciamos todo. O ensucian todo. Bueno. A veces me preocupa, queridos amigos, gracias por todos los que en Zoom también levantaron la mano. A veces me preocupa que tengamos nuestros amigos o escenarios o redes sociales para ensuciarnos. Ah, interesante, cambia la analogía, ¿ah? Porque ciertamente espíritu tenemos uno. Y por eso yo estoy seguro que los tenis que enseñó Alex Anderson son precisamente sus tenis de Interno Jardín. Son sus tenis. Y él dirá, bueno, esto ya no puede ser blanco, tú estás hablando de algo material. Pero a veces me preocupa que nosotros conscientemente queramos usar un chaleco espiritual babilónico, ¿no? Que digamos, no, con este sí puedo ir a pecar, ¿no? Con este sí voy a enredarme en el jardín. Y después, no voy a la capilla, ahora sí, tengo que... me preocupa que usemos en contra este concepto. Y justamente él al final habló de los apóstoles y habló de, ¿cómo decirlo? Habló de las invitaciones que los apóstoles hicieron. Miren, esta invitación del Elder Brendan me pareció fabulosa para la clase de hoy. Lo publicó en su Twitter el día de ayer, pero no alcancé de descargarlo y traducirlo. Voy a hacer una traducción lo más legítima que pueda, pero tengo a Hans y a Nefi que son perfectos traductores bilingües, native speaker para que me entiendan. Y bueno, quiero que lo escuchen porque me pareció fabuloso y muy ad hoc para la clase de hoy. I find it especially interesting that the first words spoken by Jesus Christ and by John the Baptist, as recorded in the New Testament, is the word repent. Dice, me parece muy interesante que la primera palabra que en las escrituras del Nuevo Testamento fue dicha por Jesucristo y Juan el Bautista fue la palabra arrepiéntanse o arrepentimiento. The priority given to the principle of repentance by both John the Baptist and the Savior helps us to more fully appreciate the Lord's revelations to us today. El principal motivo por el que esto se hace es que pudiéramos tener mayor perspectiva de lo que el arrepentimiento debería significar para nosotros hoy. Repentance is a process of turning to God. El arrepentimiento es un proceso de volvernos a Dios. Is an encouraging, hopeful, and referring thing. Es un motivador que nos ayuda a poder ir a Dios. Many times people think that repentance is punishment, Muchas veces las personas piensan que el arrepentimiento es un castigo, that repentance is punitive. que es Como punzante. punzante, tajante. Repentance is delicious. El arrepentimiento es delicioso. ¿Delicioso? Eso nunca había escuchado. Como deleitable. Deleitable, gozoso, Repentance is joyful. de felicidad. Repentance is one of the great sources of hope. El arrepentimiento es una de las principales fuentes de esperanza. With that priority in mind, during this week, I plan Con esa prioridad en mente durante esta semana, planeo compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de esto, to share with you thoughts about the gift of repentance. acerca del don del arrepentimiento. And I look forward to learning together. Y quiero ir adelante aprendiendo junto contigo acerca de esto. I find it especially interesting that ¿Ok? Pues voy a empezar, ¿verdad?
y bueno, voy a estar súper al pendiente del Twitter del Bernal, porque va a continuar con este bloque de enseñanzas, pero me gustó mucho la manera en la que él explica al final el contraste de lo que el arrepentimiento es concebido normalmente y debería de ser como una de las principales fuentes de esperanza. Chicos, ¿de esperanza de qué? ¿A qué nos da esperanza, Sei? De que podemos cambiar, de que podemos volver a acercarnos a Dios, de que podemos mejorar nuestra vida, nuestra situación actual. Gracias por lo primero que estás mencionando para poner énfasis. ¿Cuándo sentimos que debemos cambiar algo? Misael, cuando has dicho, híjole, tengo que cambiar esto. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, pues depende mucho de la situación, pero es como, Hablando generalidades. como por ejemplo, como hablábamos de eso de lo de la ropa, pues uno dice, no, esta gente no aguanta. Entonces, la lavo. ¿Sabes? O sea, llega un punto en el que Me encanta el ejemplo con los jeans de mezclilla, porque los jeans de mezclilla tienen esta fama de aguantar más de una puesta, ¿no? Esto es internacional. Hay estudios de lo poco que recibe de suciedad un pantalón de mezclilla. Creo que el mejor producto creado en pantalones, ¿no? Y hay análisis, ¿no? De que muchas veces son situaciones más de la piel que de factores externos. Por eso la mezclilla es famosa por ser aguantadora, ¿no? Y ahorita con este ejemplo que dices siempre está esta dinámica con el ejemplo de la ropa de decir, todavía aguanta, todavía no aguanta, pero poniendo en contraste lo que se dijo fue esperanza a cambiar. Él se refería no a un tipo de cambio casual, se refería a un anhelo, un cambio del corazón. ¿Qué tipo de cambio es ese? Bueno, yo creo que complementando también lo que dice el libro, hablaba de entender que tenemos que hacer el arrepentimiento una constante en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros cambiamos, el arrepentimiento ya es parte de nuestra vida. No es nada más ahí cuando me acuerde, o un plan de emergencia, o un plan secundario, sino es parte ya de nuestra vida. Entonces, es el cambio que el Salvador es por día, ¿no? Que diariamente nos estamos arrepintiendo. Hacer del arrepentimiento una constante. De hecho, He pensado en algunos aspectos recientes, por ejemplo, en mi vida, y algo que decidí cambiar es, por ejemplo, el uso del sarcasmo. Para mí, el sentido del humor a través del sarcasmo era muy disfrutable. Pero pasó algo cuando entendí un poco más de su definición y quisiera compartírselas. ¿Cómo fue mi proceso como lo que dijo Said, lo que dijo Said fue esperanza a cambiar? Y fíjense, ¿eh? ¿Qué significa el sarcasmo y por qué es que hubo un cambio? Hubo una situación obviamente en casa en cuanto a que dije, híjole, creo que fui algo, abusé quizás de la broma en algún aspecto por ser sarcástico. Y fíjense, el sarcasmo es un dicho irónico y cruel con el que se ridiculiza, humilla o insulta. Paz, tu mecha, diríamos en Veracruz. No, hombre. O sea, yo dije, pero pues es que nomás fue un chiste sarcástico. Y obviamente quien me enseñó y me ministró, adivinen quién fue, me dijo, sí, efectivamente, fue sarcasmo. Y entonces, gracias. Y entonces voy a la definición y me encuentro con esto. Sentí una daga. Y yo tenía esperanza en cambiar. Fue una fuente de decir, nunca más voy a ridiculizar, nunca más voy a humillar o insultar
por pensar que era un chiste chiquito, noble, ¿no? Ay, es un chiste sarcástico, ¿no? ¿Qué mal puede hacer? Pero, ojo, les estoy hablando de algo personal. Les estoy hablando de algo que si bien no parecería grave, fue algo que pasó conmigo. Pero esto viene cuando entendemos un principio, una doctrina, y entonces anhelamos la esperanza en el cambio. Muchas veces usamos la frase, la máxima que viene en predicar mi evangelio, el entendimiento de la doctrina cambia más el comportamiento humano que el estudio del comportamiento mismo. Pero esto sucede por eso, porque cuando yo entiendo la doctrina, entonces entiendo las cosas que estoy haciendo mal. Y al entender lo que estoy haciendo mal, deseo con una esperanza. Y créanme que ahora se puede jugar a algunas situaciones. En este mismo caso en particular del sarcasmo, recuerdo haberle hecho un cumplido a mi esposa, así muy genuino para mí, y me dijo, hey, prometiste que ya no ibas a ser sarcástico, ¿no? Pero era un cumplido, y yo le dije, precisamente, como prometí nunca más hacer un cumplido, estoy siendo literal con lo que te estoy diciendo. Y ahora mi cumplido vale por dos. Entonces, chicos, hay cosas que tenemos que entender, porque si no nos va a pasar lo que usamos con el ejemplo del niño que le huele la boca y no le decimos. Él no sabe que le huele la boca, no sabe que se ensució y que huele mal. Hay que decirle con mucho amor. Es lo mismo, ¿se dan cuenta que eso es una invitación de amor? O sea, cuando tú le dices a alguien que tiene que corregir ese tipo de aspectos, es porque te interesa. Y ese mismo ejemplo se aplica para tantas cosas, chicos, porque se aplica para el hecho de que te lo tomen a mano. Cuando tú invitas a alguien al arrepentimiento, te lo puede tomar a mano. ¿Es correcto? Se lo dices porque no quieres que él dañe su imagen, cambie su forma, sea una mejor persona. Lo mismo con el arrepentimiento. Pero pues tenemos que aprender a hacer este tipo de invitaciones. Vamos, sí, por favor, entra. Ahorita que mencionabas, porque, Fuerte. porque es amor, algo así, porque lo ama. Claro, invito a alguien al Es lo arrepentimiento mismo porque lo amo. preocuparme por él que amarlo, o la palabra, o como... Yo creo que preocuparme por alguien genuinamente es una muestra de amor. Si yo me preocupo genuinamente por algo, chicos, de verdad, muchos de ustedes me mandaron mensajes para preguntarme cómo estaba cuando se enteraron del accidente. Yo se los agradezco mucho. Saber que sus oraciones, saber que sus pensamientos de manera genuina estaban interesados por mí, es una muestra de amor. Y es que el interés es eso. O sea, recuerden que el amar también es un verbo y por consiguiente es una acción. Y de alguna manera alguien puede hacerlo, ¿no? Y ya también entiendo que hay asuntos de personalidad y que hay personas a las que a lo mejor también piensan, no, es que no quiero molestarlo, ¿no? Y a veces nuestra introversión también juega un factor y también está bien. Solamente todos tenemos diferentes formas de hacerlo, pero lo que estoy tratando de decir, lo más importante de esta sección es el hecho de que el arrepentimiento y el invitar a alguien a arrepentirse es una muestra de amor. Y como lo dijo el Elder Bernard, es una fuente de esperanza y es definitivamente algo deleitable, algo muy, muy agradable. ¿Ok? Entonces, vamos a esta pregunta un poco compleja. ¿Qué significa para ustedes saber que, aunque parezca imposible, El Salvador puede ayudarlos a llegar a ser espiritualmente limpios? Araceli González, ¿podrías ayudarme a responder esta pregunta? Hola. Sí, te escuchamos. A ver, si me dio otra vez la pregunta. Ahí está en pantalla. La pregunta dice, ¿qué significa para ustedes saber que aunque parezca imposible,
El Salvador puede ayudarte a llegar a ser espiritualmente limpio? Pues me da conforto. Claro, Me conforta porque me recuerda el cómo él me el potencial con el que llevo y lo que gracias. puedo llegar a hacer con su ayuda. Muchas gracias. Hilda, ¿qué piensas? ¿Cómo te hace sentir a ti? ¿Qué significa para ti saber que, aunque a veces nos pudiera parecer imposible, El Salvador puede ayudarte a sentirte espiritualmente limpio? ¿Qué piensas, Hilda? Pues yo creo que es un mensaje muy especial porque siento que muchas veces nos centramos precisamente en esta crítica externa y adoptamos ese pensamiento. No, no sé, siento que a veces olvidamos que hay cosas más importantes y creo que olvidamos un poco pues sí, nuestra divinidad. Entonces, creo que esa es una parte importante por la que muchas veces nos centramos en cosas pequeñas y realmente hay cosas que hay que limpiar que son más importantes y que a lo mejor no son pues tan visibles para otras personas. Pero, pues no sé, yo creo que realmente me gusta mucho el título de este curso porque creo que las primeras personas que debemos de perdonar somos nosotros mismos. Y yo sé que pues eso solo es posible mediante el Salvador, porque pues cuando estamos bien con Él y buscamos como pues su aprobación más que la del mundo, creo que podemos darnos cuenta de cosas que son importantes y también pues reconocer nuestro valor, recordarlo y que precisamente no se nos olvide. Muchas gracias. Y eso es algo muy difícil, chicos, porque el hecho de estar espiritualmente limpios es algo que, siendo muy sincero, no está a la vista de los hombres. O sea, tu relación individual con el Señor es única, como lo dijimos al principio. Y esto lo puede hacer complicado, porque a veces queremos validación. Saben que las terapias hoy en día se están llenando muchísimos por el tema de sentirse bien con uno mismo, por las dificultades que hay en nuestra generación por sentirse bien con uno mismo. Y que precisamente la oferta del Salvador en estos temas es que a través de estar espiritualmente limpios, podemos sentirnos bien con Él y por consiguiente bien en todos los demás aspectos. La siguiente pregunta dice, ¿en qué ocasiones han visto evidencias de que este cambio milagroso es posible con Dios? Belén. Lo vi muchas veces cuando veía que personas dejaban cosas para poder imaginarse, y lo vi conmigo misma. Entonces sí es posible. Es posible, Belén, y gracias por dar ese ejemplo. A veces, yo recuerdo mucho cuando, perdón, antes de que yo pueda decir cualquier cosa, Víctor también quería comentarlo. Víctor, te escuchamos. ¿Me escucha? Te Me- escuchamos muy bien todo. Sobre experiencias, una de las cosas que andaba pensando con esta pregunta ser bien no para repetirse un pecado, sino para poder empezar una nueva vida en el bautismo. Es una forma de llegar a ser limpio y me acuerdo de un ejemplo. Mi abuelita, que en paz descanse, tomó toda su vida café. Tenía poco más de 85 años cuando se bautizó y ella de un momento para otro le dijeron, oye, tienes que dejar de tomar café. Y ella dijo, bueno, lo voy a hacer y lo dejó. Gracias a la ayuda del padre y todo el apoyo, pues ella lo dejó.
yo pienso que ese es un buen ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo y gracias por compartirlo, Víctor. Y otra vez, no se metan en discusiones en cuanto a si el café es bueno o es malo. Por favor, no tiene sentido. Se ponen muy dementes, mi papá andaba... Pero, no sé, a lo que me refiero, Víctor, es, ¿O la cerveza 0 grados? no, Víctor, es que justamente hablando de ese tipo de situaciones es, tu abuelita no lo hizo porque ella pensara que fuera malo, lo consumió durante 70 o quizás 80, no sé cuántos años lo tomó. En mi tierra, que es un estado cafetalero, los niños tomábamos café desde que éramos niños, o sea, es la tradición. Pero soy converso, soy converso. Pero igual mi abuela hasta su muerte, o sea, nunca lo dejó de tomar. Pero en este caso de tu abuelita fue muy interesante porque lo hizo por el simple hecho de saber que era un mandamiento. Ahora, ojo, es muy interesante porque cada dispensación tiene particularidades. ¿Ok? Sabemos perfectamente que el vino antes era una situación no, no demandada y qué bueno que hay adaptabilidad con cada dispensación en cuanto a la manera de vivir los mandamientos, porque cada dispensación tiene necesidades diferentes, pero las leyes y las ordenanzas son las mismas. Y a lo mejor hay detalles diferentes. Lo que les quiero decir es, no nos metamos en ese tipo de discusiones porque lo que nosotros debemos entender es muy sencillo. ¿Qué es lo que nos ha mandado hoy el Señor? ¿Y qué es lo que yo debo de hacer al respecto? Nefi. Bueno, solo agregando un poco a la pregunta que estás comentando. Yo creo que, bueno, lo que comentaba ahorita Víctor en cuanto a su abuela y el café, creo que tenemos que ser muy considerados y conscientes, porque para nosotros es algo natural, pues decir, pues no tomo café, y pues si tomé me arrepiento, ¿no? Pero poniendo el ejemplo, por ejemplo, gente que ha vivido en unión libre por años y nunca han sabido que está mal, y de repente llegan los misioneros y le dicen, no, pues, ¿Se tienen que casar? Cásense o sepárense, que no se pueden bautizar. Y pues a veces unos pues sacan de onda como, pues, ¿qué está pasando, no? Porque nosotros lo vemos como algo natural, pero ellos no. Entonces, yo creo que ahí ellos pueden ver eso que realmente es milagroso, porque llega a ser algo diferente en su vida. Nosotros a veces se nos es tan cotidiano que lo vemos como, pues, voy a la capilla, y pues, como es de ayuno, pues ahí me refresco con el vaso de la Santa Cena, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser... Tráigame la Santa Cena más abundante que tenga, por favor. Ahora, lo que les quiero decir es, a veces tenemos la intención de abaratar algunos aspectos del Evangelio. Y a veces nos encanta vender el Evangelio como si los programas y las recomendaciones son científica y técnicamente correctas. ¿Ok? Y entiendo lo atractivo que es decir, no, pues evitar el alcohol porque el alcohol es malo y también guardar la ley de castidad, el casarte legalmente te protege de muchas formas. Tengamos mucho cuidado por querer explicar los mandamientos de una manera lógica cuando en realidad en la mayoría de los casos es más una situación de porque el Señor así lo desea. Es difícil. Fíjense, hubo un caso muy rudo. Ahorita que mencionábamos este ejemplo de Nefi, donde una pareja vivió en unión libre y ella estaba dada de alta por concubinato por años. Y entonces se le pide que se casen para poder bautizarse. Se casan y tienen los convenios y a los 6 meses el señor muere, un señor de edad. Y cuando ella pide la pensión, se la niega, porque legalmente en la ley de México necesitas por lo menos 1 año civil para estar casados, para hacerte acreedor a la pensión de la persona. Y el golpe de fe para ellos es decir, estoy cumpliendo los mandamientos de Dios
y ahora no tengo una pensión. O sea, vean la gravedad de esta escena. Pero que afortunadamente hubo alguien que le enseñó la razón por la que lo tenía que hacer. Porque en este caso, ella, por sus hijos y por la alta de Liz, tenía todas las protecciones que la ley le podía ofrecer. Tenía todos los escenarios cívicos y generales que podía necesitar. Y es más, hubiera tenido una pensión de haber muerto antes de casarse. Pero la razón por la que ellos lo hicieron no fue ni por la protección legal, ni por la protección cívica, ni por el bienestar social de lo que un contrato de matrimonio te ofrece. Lo hizo porque quiso guardar un mandamiento. Y porque de esa manera iba a poder hacer convenios con Dios. Y porque de esa manera, en su fe, en su perspectiva, que yo creo que es la correcta, él pudo hacer convenios antes de morir. Y se presentará limpio ante su Padre Celestial. Y eso tiene mayor valor que cualquier otra cosa. Pero desde la perspectiva de la fe, y por eso me encantó el mensaje del Elder Guevara en la primera sesión, eso tiene todo el sentido. Pero para la lógica del mundo, van a decir que locura. Por culpa de la iglesia, perdió algo importante. Desafortunadamente no tuvo los asesores correctos. Yo creo que eso se pudo haber peleado y demandado y comprobado de otras formas. Pero otra vez, ese no era el tema. El tema principal es que ellos entendieron la necesidad de cumplir con un mandamiento. Chicos, a veces estamos con esos dilemas nosotros. Son muy sencillos. No tienen nada de sentido que un ex misionero que esté estudiando la carrera piense en casarse. ¡Qué locura! No tienes un trabajo estable, estás estudiando, ¿cuál es la prisa? Bla, 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 bla. Chicos, los mandamientos no se entienden de manera lógica. No lo intenté. En el proceso vamos a comprender, gracias a la perspectiva eterna, el por qué. Pero así a primera instancia no tiene nada de sentido. ¿Cuál? Pues solo porque se metió en el tema, sino es que hace poco, bueno, hace unos meses, tuve ese conflicto de la palabra de sabiduría con una conversa que tuve en febrero. Entonces, las misioneras que la enseñaron, literalmente no supieron explicarle la palabra de sabiduría y yo tuve que decir... Reenseñar. Sí, pero más que nada es que también yo tuve conflictos también enseñarle conforme a escrituras el principio y el mandamiento de palabra de sabiduría en cuestiones del café. De todo lo demás fue muy sencillo, pero en cuestiones del café no encontré algo que sustentara la sustancia más que el folleto misional. Sí, claro, porque como tal, si tú googleas, te va a hablar de antioxidantes, te va a hablar de los beneficios, te va a hablar de las ventajas de la cafeína en ciertos niveles, o sea, no vas a tener como un sustento científico, ¿no? No, literalmente en el convenio no encontré algo que... Más que lo de las bebidas calientes y lo del folleto. Así como para hablar específicamente. Hay un discurso del profeta después que hace mucho más énfasis en decir, cuando el Señor se refería a las bebidas calientes, y ahora lo digo yo, ¿no? Voy a recordar, te voy a mandar la fuente, dice, me refiero específicamente a Montenegro y el café. Y fue un profeta el que en una conferencia general marcó la pauta. Sí, porque me traté de apoyar de... Pero fue una declaración en una conferencia de un profeta el que hizo la aclaración adicional de lo que tienen los convenios. Pero gracias por exponer el punto. O sea, a veces no vamos a entender el porqué de algunas cosas, pero tenemos que confiar en la perspectiva en la perspectiva eterna de la invitación de algunos de los mandamientos. Quisiera que pudiéramos ir al libro y leer algunos párrafos recomendados. Vamos a leer del quinto. ¿Del capítulo 1? ¿Del capítulo 1? Del quinto al 11, no, al 10.
Vamos a empezar con el único camino. El único camino al gozo de conocer. Sí, nada más déjame ponerlo en pantalla para que lo vayamos siguiendo. Adelante, Nefi, por favor. Debajo de ese, Es el único camino al gozo de conocer a nuestro Salvador Jesucristo. sí, experimentamos gozo cuando el amor de nuestro Salvador nos da la certeza de que aún podemos estar limpios, de que algún día estaremos en casa de nuevo. Tal felicidad solo llega por medio del arrepentimiento. Al dejar atrás las malas acciones y ejercer la fe en Jesucristo, recibimos la remisión de nuestros pecados. Sentimos que nuestro Salvador hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Recuerda las palabras de él a los discípulos. No os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os ame. Sí, en verdad os digo que si venís a mí, tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende a vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré, y benditos son los que vienen a mí. ¿Continúo? Sí. Recuerden lo que sintió Alma al recibir, al percibir que la remisión de los pecados de la culpa. Ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Sí, oh, qué gozo. Sí, mi alma se llenó de gozo. Sí, te digo que no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Esa es la promesa que nos hace el Salvador. Yo conozco tales sentimientos de gozo. Es una dicha que no puede recibirse de ninguna otra manera. Qué maravilloso estar bien. Aunque para algunas personas el proceso de arrepentimiento puede ocurrir súbitamente, como sucedió con Alma, aquello es más la excepción que la regla. La mayoría de nosotros avanza paso a paso, centímetro a centímetro, hacia más bondad, hacia más minuciosidad en nuestros convenios, hacia más servicio y más compromiso. Hasta ahí. Esa frase, chicos. Aunque pase con algunas personas, el proceso de arrepentimiento puede ocurrir súbitamente, como sucedió con Alma, aquello es más la excepción que la regla. La mayoría de nosotros avanza paso a paso, centímetro a centímetro, hacia más bondad, hacia más minuciosidad en nuestros convenios, hacia más servicio y más compromiso. Chicos, es la excepción. Es verdad, es posible. Yo tuve un presidente de misión que incitaba mucho el arrepentimiento de Alma y nos decía, Andrés, en 3 días usted puede arrepentirse. ¿Ok? Sí, bueno, depende de la transgresión. Pero, es la excepción. El arrepentimiento que te lleva a esa minuciosidad, a esa centímetro a centímetro, está muy relacionado con ir cuidando detalle tras detalle. Cuando alguien quiere cambiar un comportamiento, cuando alguien tiene esa esperanza de cambio hacia algún aspecto de tu vida, comete muchos errores en el proceso. Todavía estoy trabajando con mi sarcasmo, todavía estoy trabajando con mi expresión, todavía estoy cuidando cosas en las que poco a poco me voy dando cuenta. Cuando fui un converso, me acuerdo todos los errores que cometía cuando ayunaba. La primera vez que ayunaba ni me acordaba y salía con mi familia y, sí, y yo empezaba el ayuno y me cuidaban la comida y sí, no comemos y de repente salíamos a la plaza y, mire, palomitas y, no me acordaba, estaba ayunando, ¿no? Y cosas como esas son un proceso. Cuando decides cambiar un estilo de vida, en la mayoría de los casos, el arrepentimiento es centímetro a centímetro. Pero sí tiene que haber una verdadera intención, como dicen las escrituras, de cambiar algo. Porque si es una meta random y no estoy tratando de ver qué es lo que debo de cambiar, si hablábamos, por ejemplo, del carácter, si hablábamos del temperamento, bueno, yo tengo que estar consciente de aquellos aspectos que debo de mejorar. Y entonces, si quiero cambiar las malas palabras, si quiero cambiar la violencia verbal, entonces tengo que
hacer un trabajo consciente y de ahí el principio del arrepentimiento diario. Porque cada día puede ir mejorando. ¿Y saben qué va a pasar con su carácter? Se va a volver infalible. En algún punto te volverás perfecto en esa ley. En algún punto te volverás más minucioso. Hay personas que en algunas leyes son súper meticulosos y hacen cálculos extensivos para saber de cuánto debe ser su ofrenda. Para decir, no, a ver, vamos a ir, guardan los tickets. Y un sábado antes, anota un registro exhaustivo de todo lo que gastaron en comida y bebida durante esas 2 comidas y lo registra para poder hacer su donación. No estoy marcando un patrón, estoy explicando un principio. La manera de vivir cada mandamiento es tuya. Tú sabrás tu propia fidelidad. Pero si tú quieres mejorar en un mandamiento y quieres arrepentirte de cómo lo has estado viviendo, entiende que el cambio de alma fue la excepción. No es la costumbre. Es lo mismo con la revelación. La primera visión, la visita de Moisés, la visita de Elías, fueron las excepciones. La revelación común y continua tiene que ver más con la de Nefi, de ir de antemano, de saber lo que vamos a hacer, que tener un mapa de instrucciones específico para poder hacer las cosas. Sobre eso quiero que nos hagamos algunas preguntas y quisiera que entendiéramos lo siguiente. ¿Por qué creen que es importante entender que para la mayoría de nosotros, ojo, la mayoría de nosotros, el arrepentimiento es un proceso que tiene lugar paso a paso, centímetro a centímetro? ¿Por qué? Porque es importante que entendamos esto que acabamos de explicar, Esther. Pues, Dale. bueno, yo pienso, es que no sé, ahorita con lo que usted dice de que hay muchos que, es que estoy en un conflicto ahorita, porque ya ve que hay excepciones, pero pienso que Dios nos dice a todos que, o sea, realmente todos pudiéramos ser alma realmente, porque al menos eso es lo que yo, ahorita es lo que tengo conflicto, así como lo explicó Jesucristo, ¿verdad? Si tan solo tuviéramos fe, ¿verdad? Y recuerdo mucho siempre esa parábola donde decía como un granito, ¿verdad? Y por eso es que ahorita estoy pensando así como de, pues es que Dios siempre nos invita a que todo es posible si tenemos fe. Y con la pregunta que usted dice, entonces digo, no, pues es que es un proceso porque tenemos que desarrollar la fe. En este caso, pues Alma, su fe fue muy increíble que ocupó 3 días, ¿verdad? Y sí, no digo que todos necesitemos años, quizás algunos, pero creo que es por eso, por la manera en la que desarrollamos la fe cada uno. Y gracias por recordarnos la fe, Farid, porque la fe es lo que precede al arrepentimiento. La fe en el Señor Jesucristo, en sus mandamientos, en lo que nos dice. Y es que la fe es sin un conocimiento perfecto. Por eso también les expliqué que los mandamientos no se deben de entender primero de manera lógica, no se deben raciocinar, como nos decía desde Guevara. Primero necesito las experiencias que me van a ayudar. Solo piénsenlo. Hablemos de este principio tan básico como el diezmo. ¿Qué decimos con el diezmo? Decimos que el diezmo, al dar el 10% de nuestros ingresos, recibimos ¿qué? Bendiciones. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto? Hasta que sobreabunde. ¿Y que se abrirá qué? Dile a un economista, yo doy el 10% de mis ingresos y el Señor me da más. Y él te va a decir, ¿qué?
¿Cuál señor? ¿What? O sea, lo metes a un fondo de inversión, pones el 10% de tu salario en un fondo de inversión y te... No, los dono a la iglesia. Ah, entonces deduces tus impuestos y te hacen la devolución. No, eso no se puede en México, no sé por qué, pero en otros países sí. Y entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? O sea, tú das ¿y qué pasa? Pero tenemos que vivir el mandamiento con la perspectiva de la fe para poder ver el milagro. Recuerdo, como buen converso en esos ejemplos que les estoy dando, la primera vez que me acordé que tenía que dar mi diezmo, ya estaba generando ingresos siendo un adolescente y dieron la clase del diezmo y yo me acordé. Y dije, híjole, ya casi me lo gasté todo. Tenía que dar tanto. ¡Ah! Veo mi cartera, sopas, era lo que había. Casi que lo sentí tan personal, porque entonces dije, si uno está pidiendo todo lo que tengo como la blanca de la viuda, no me voy a poder ir en camión a la escuela. Dije, ya sé, voy a mañana a aplicarme la de préstame un peso. No sé si alguna vez te aplicaron. Fui pobre, lo siento. Y entonces dije, voy a dar mi diezmo y mañana voy a llegar a la escuela y en el receso ya piden un peso. Eso fue lo que yo aterricé en esta cabeza de un joven de 15 años. Dije, así la voy a hacer. Entonces, vi todo lo que tenía y confié en que al día siguiente algo iba a suceder. Y al día siguiente, un día ventoso, se le dice con el norte allá en Veracruz, el viento, voy caminando pensando, después de mi clase de seminario, me acuerdo, con mi mochila, diciéndole, híjole, me gasté, o sea, vino de mis camiones, estaba meditando en cuanto a mi decisión de qué tan prudente había sido. Cuando en eso veo a 3 benitos, 3 billetes de 20 pesos volando hacia mí. Y yo no lo podía creer. Si se le cayó a alguien, eso pudo haber sido. Pero en ese momento yo no lo sabía. Yo de verdad, literalmente dije, me abrieron tantito la ventana, ¿no? Y de los cielos. Y esos 3 billetes, yo no lo podía creer. Los piso, porque si se van a volar, la bendición tienes que agarrarla. Y entonces los piso y efectivamente eran genuinos, no eran falsos. Y yo dije, la bendición, la promesa cumplida, la fe de un joven adolescente estaba haciendo. Pues yo le explico esto a alguien. En mi vida he visto la bendición del diezmo de tantas maneras, chicos. Pero, ¿cómo se lo explicas a alguien? Entonces, París nos dice, la fe empieza con ese grano de mostaza. Y chicos, es lo mismo con el arrepentimiento. A lo mejor hay un hábito en tu vida que tú dices, ¿cómo me lo voy a quitar? Es imposible. No tiene sentido. Yo así soy, toda mi vida he hecho esto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, confía en el proceso. Confía que de verdad hay una expiación. Y hay un arrepentimiento que es ajeno a cualquier proceso psicológico, psiquiátrico, que si bien hay casos en donde es necesario, este del que estoy hablando no, y que te puede hacer cambiar, pero tienes que creer. Y esa fe es la que puede hacer la diferencia. Nefi. Bueno, solo agregando lo que decías y a la pregunta, creo que cuando nosotros trazamos cierta expectativa a que queremos que las bendiciones lleguen de cierta manera o los eventos ocurran de cierta manera y no pasa, nos puede desanimar. Por eso, si nosotros esperamos que nuestro arrepentimiento sea como el de Alma y no pasa, nos vamos a desanimar. Si esperamos que al dar nuestro diezmo recibamos un carro, pues nos vamos a desanimar también, ¿no? Entonces, No, y nunca más me volvió a caer dinero del cielo, se los prometo. Eso nunca volvió a suceder. Pero yo aprendí un principio. Yo fortalecí mi testimonio en cuanto a un aspecto. Y es que yo creo que las bendiciones vienen en la medida de nuestra fe, pero también en la medida de nuestra capacidad. Dios conocía perfectamente mis condiciones de ese momento. Dios conocía perfectamente mi capacidad y mi ambiente.
recibió una bendición muy específica a mis condiciones, mi capacidad, mi fe. Y pasa lo mismo con nosotros. En el arrepentimiento también requerirá ciertas condiciones muy personales, pero muy características de la etapa que estás viviendo en este momento. Hans. En el libro había una frase que me gustó mucho, que dice, las bendiciones de nuestro Padre Celestial a menudo llegan por caminos que no son nuestros caminos. Es correcto. Entonces, es eso mismo, ¿no? Como la promesa es, Dios, te voy a bendecir. No, ustedes no saben cuándo, no saben cómo, pero la promesa es esa. Y ahora es cuando nosotros aplicamos nuestra fe en creer en esa promesa y pues actuamos. Y chicos, no van a saber cómo va a suceder. Hablemos ahora del perdón. A veces no es el arrepentimiento propio. A veces es el perdón propio o el perdón que buscamos de alguien más. En el capítulo 2 hablaba de las experiencias de un hombre que de manera anónima regresaba el dinero que se había robado, ¿no? Me encantó. Me encantó el amigo que así de manera anónima andaba ahí. Oye, te robé $200, gordo, perdóname. Ahí está tu billetito de $20. Kingsley, perdóname. Qué interesante, ¿no? O sea, hay restituciones que si no las vivimos, no vamos a sentir esa experiencia. Y puede venir de muchas formas. O sea, yo creo que todos podemos buscar de alguna u otra forma eso. Tampoco les digo que anden buscando a sus exes, ¿no? Oye, perdóname. O búscale la catita, mándale. Más publicación. No, imagínense. Y luego, si ya estás casado, no, imagínate demasiado. Me van a armar una brocota. Entonces, ¿por qué le armaste a tu ex? No, es que. Ya, estoy pidiendo. No, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Es una señal, van a decir. Es broma, chicos, pero tengan confianza. Otra vez, vamos a estar hablando de temas que van a ser difíciles de entender por la lógica tradicional. Aquí quiero pedirles que ejerzan la fe en Jesucristo para que entonces el arrepentimiento del que les estoy hablando haga sentido. De otra forma, créanme que no va a ser clic. Así que vamos a las escrituras. Vamos a entender una de las experiencias que siempre hemos escuchado, pero vamos a verla desde otros ojos. Vamos a ver a ese hijo pródigo que tantas veces en Lucas 15, que por tantas veces hemos leído, pero que tiene que tomar un sentido nuevo ahora. Vamos a empezar con el 11 y vamos a empezar con este grupo maravilloso de Zoom. Angélica, ¿puedes empezar, por favor? 11 y 12. Sí, claro que sí. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ok, para el hijo menor era muy lógico lo que iba a hacer. Era lo más obvio. Continúa, por favor, Keila. 13 y 14. Ok, dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Ok, entonces, para el hijo pródigo era súper obvio para el menor reclamar sus bienes, lo que llamaremos una herencia, y decir, oye, esto es mío, yo quiero vivir la vida como yo quiero. Veo en este hijo pródigo no querer ajustarse a los lineamientos, no querer ajustarse al estilo de vida que el padre le estaba ofreciendo. Y entonces, ¿qué hizo? Mal administró, porque obviamente no sabía cómo, y entonces continuamos. Tú misma, Keila, por favor, continúa ahora. El 15 y el 16.
Sí, dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie se las daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pregunta, ¿qué es lo que hace que el hijo pródigo quiera arrepentirse? ¿Ah? El no darle la ofrenda al Señor. Ok. Él entiende también su deuda con el cielo, pero ese es el detonante inicial. Porque estaba sufriendo, tenía hambre. La necesidad, su necesidad. Fíjense, yo aprendí un principio muy interesante cuando trataba de predicar el evangelio a mi familia. Y es que yo trataba de corregir sus vidas antes que predicarles la doctrina. Entonces con mi papá tomaba, y yo le decía, papá, es que tienes que dejar de tomar alcohol. Y explicaba, como ya les dije que no debemos de hacer, todas las razones por las que él tenía que dejar de tomar. Porque yo quería que él empezara a ajustar su vida de tal manera que su vida coincidiera con el Evangelio de Jesucristo. Y cuando yo le platiqué a mi obispo mi plan de cómo iba a hacer que mi papá dejara de tomar y de fumar, él me dijo, es que no le has dado una necesidad para dejar de tomar y no le has dado una necesidad para dejar de fumar y tomar. Y yo le dije, ¿cómo no entiendo? Es que cuando él sepa primero que estas cosas son verdaderas, y si primero él entiende que el libro de Mormón es verdadero, y si primero él entiende que debe de hacer convenios con el Señor, entonces él sabrá por qué tiene que dejar de fumar y tomar. Entonces, la necesidad es primero. Yo no sé hasta qué punto esto se conecta con los temas del Evangelio, pero cuando él lo deja todo, aún en ese punto, cuando él ya perdió todo, no regresa con el Padre. ¿Están de acuerdo? No es hasta que ya sufre, pero ojo, sufre y ¿qué pasa después? Sufre y ¿qué dice? Ahí está. ¿En quién? ¿En quién se acuerda? Pues se compara contra otras personas, ¿no? Sí, pero recuerda las bondades de su Padre. Y aquí sí hay un símbolo y una sombra de nuestro Padre Celestial. Porque a veces, hablando con algunos casos en algún otro país, me manifiestas escenarios en cuanto a decir, no, es que de verdad, allá me siento menos juzgado, fuera me siento menos señalado, fuera me siento y me siento y me siento diciéndome las bondades que hay afuera, diciéndome lo chido que está allá. Y me ha tocado ver cómo recuerdan lo que verdaderamente era importante, el espíritu, la recomendación para el templo, el poder tener una relación bien con su Padre Celestial. O sea, muchas veces el que se va, viene el recuerdo, y dice, ¿no acaso ahí en el instituto jugaba billar sin tanto humo? Ah, muy expertos, ¿eh? ¿No acaso allá en el instituto había pianos buenos para los que han ido al conservatorio o cualquier otra escuela de música donde están recuerdos? Chicos, es una realidad. Hay bendiciones y cosas aquí muy especiales y hice ejemplos materiales solo para contrastar, pero la necesidad y el recuerdo activa. Si tú no tienes todavía una necesidad que se conecte con las bondades del Espíritu, a lo mejor eso es lo que nos hace falta para entender por qué todavía no nos arrepentimos. Continúa, Keila, en el 18, por favor. Hasta que yo te diga. Ok, del 18 hasta
Hasta hasta adelante, el... yo te digo. Ok. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Pausa. ¿Cómo empieza entonces la oración? Porque aquí está hablándole al Padre. ¿Qué atributos manifiesta este hijo? ¿Qué más? Humildad. ¿Qué más? Me encanta. Sumisión, prevención, Mansedumbre, podría decir, no sé. mansedumbre. ¿Se imaginan esa oración? Padre, no soy digno ya de algunas de tus bendiciones. Déjame al menos recuperar mi recomendación. Déjame al menos tomar la Santa Cena. Déjame al menos volver a entrar al templo. Chicos, ustedes están bien, la verdad. Pero nuestros amigos que no están viniendo están en condiciones en las que ellos se sienten, ya, no hay perdón. Piensan que no va a haber oportunidad. Además de pensar en el juicio, el escrutinio público y todas esas cosas que Satanás te hace creer para que no quieras volver, hay una condición de ya no soy digno de volver a ser llamado tu hijo, en el simbolismo de lo que eso representa. Pero vamos a ver qué es lo que hace el Padre y cuál es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Ahora sí, el 20, por favor. Sí, dice. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad la mejor ropa y vestidle, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es... Perdón. Es que estaba tratando de bajarlo. Sí, no se preocupe. ¿Ah? Ah, Sacar la mejor ropa y vestirla y ponerla. 22. 24, perdón. ya. Dice, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí. No nos enfoquemos ahorita en el otro hijo. Este es todo otro tema. ¿Qué piensan? Terminemos con esta deliberación. ¿Creen que el hijo pródigo recuperará todas sus bendiciones? Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué puedo decir algo? ¿Creen que será igual que como el otro hijo? ¿Qué piensas, Belén? ¿Qué piensas, Mafer? Es que no sé si me leí. Fuerte. O fue de algo que yo estudié, pero decía que cuando nuestro arrepentimiento era sincero, las bendiciones que ya teníamos preparadas, el Señor volvía a ponerlas ahí para nosotros. Ok. Vamos a regresar a este punto. Mafer. Pero yo creo Fuerte. que antes de poder regresar a tener todo eso, él debe de pasar por un arrepentimiento de que después de tener, para luego tener todo, él tiene que volver a recuperar la confianza Del Padre. Porque están de acuerdo que el amor nunca lo perdió. El amor siempre ha estado, solo Siempre falta está. que él se acerque y que el padre como, bueno, el padre siempre está No le puso una condición de siervo quizás, No. le dio un anillo, le dio su capa, pero es muy interesante tu observación. Él debe recuperar esa confianza. Keila. Sí, pues yo solo quería agregar que como en esa escritura como es bien especial porque pues sabemos que el padre como siempre va a amar pues a todos sus hijos y pues aquí con el hijo pródigo como a pesar de todo lo que hizo, de todos los bienes que derrochó, que ya no tenía nada, como
él solo lo miró, como dice en la escritura, y se echó pues, a sus brazos y le besó, como realmente, pues el padre siempre tenía ese amor para él, como él nunca se perdió, como usted decía, y pues de esa misma manera como es, pues el Padre Celestial, como a todos nos va a ver como iguales y pues siempre nos va a dar esa oportunidad en nuestras vidas, porque dice, como mi hijo, como muerto era, pero ha revivido. Entonces, como realmente, pues para él era bien gozoso que él pudiera estar allí con él. Gracias, Keila. Chicos, termino con esto. A veces, como el hijo pródigo, nos sentimos indignos, que no merecemos el amor del Padre, que no merecemos siquiera ser llamados hijos. Pero ya vimos que el Padre en realidad sí nos considera. El Señor es infinitamente consciente del sufrimiento que ya pasamos en el proceso de nuestra transgresión. Como un padre, hay veces que veo a mi hijo tomar una mala decisión, por sencilla que parezca, y que esa mala decisión, ya sea haber agarrado algo caliente, haber agarrado algo que no tenía, que se lastime de alguna forma, ya le genera dolor, ya le generó sufrimiento. Él ya está pasando por cosas de las que ya le van a dar una lección. ¿Castigar después de eso? No, es la naturaleza de un Padre Celestial amoroso. Porque ya hubo sufrimiento. Porque precisamente en el arrepentimiento hay pesar. Y porque tú no te puedes arrepentir si no hay pesar. Pero esta parte es muy interesante, chicos, porque siempre vemos el checklist de este raro que nos enseñaron hace muchos años del arrepentimiento como si el pesar fuera un paso. Ahora, sentir pesar. No, si no estás sintiendo pesar de forma natural es porque no estás entendiendo la gravedad de tu transgresión. Porque cuando entiendas el mal que has hecho, entonces el sufrimiento vendrá de forma natural. Y de ahí que empezamos a aprender a ser más empáticos y a ver a las personas como el Señor los ve. Quiero compartirles mi testimonio. El hijo pródigo va a tener la oportunidad de ser hijo siempre, porque el amor del Padre es infinito. Yo creo que decir que recuperó todas las bendiciones es relativo en el sentido siguiente. En el momento en que él se aleja del Padre, se alejó de su amor, se alejó de su enseñanza, se alejó de su mentoría, se alejó de todas esas bendiciones que ya perdió. Y las bendiciones que él perdió en todo el tiempo que él estuvo fuera, no se van a recuperar. Esas bendiciones las perdió porque estuvo fuera. Porque es imposible pensar que hubo momentos, situaciones y etapas que pudo haber vivido y que simplemente ya no estaban. Pero en el momento en que él regresa, él vuelve a ser un hijo. Y sí, el otro hijo va a tener sus condiciones, pero el otro hijo no sufrió. No sufrió el haberse ido, no sufrió el hambre, no sufrió esas malas decisiones, no sufrió todas esas cosas. Es diferente. Mi invitación, chicos, es que podamos siempre estar cerca del Padre. Un Padre que te ama así, que corre y que te abraza y que se esmera. Es así nuestro Padre Celestial. Y por eso la invitación del arrepentimiento va tan de la mano a verlo como una promesa de esperanza, como lo dijo el Elder Bernard, y verlo como una oportunidad de gozo. Porque yo no puedo imaginar más que gratitud y dicha por este hijo pródigo que recibió lo que él jamás imaginó. Y que creo que es lo que pasa con nosotros. Cuando nos arrepentimos, pensamos que nos va a ir mal. Híjole, ya voy a confesar, me va a ir mal. Pero cuando veas toda la misericordia que hay alrededor de ese proceso de arrepentimiento, sabrás entonces que ese Padre Celestial te abrazó, te dio su anillo, te dio su capa y te dio la oportunidad de volver a tomar tu lugar.
sabiendo que ya has sufrido mucho en el proceso. El arrepentimiento y el perdón son dones, chicos, grandiosos dones que les invito a poder usar activamente. Sé que eres muy bueno, eres muy buena, pero siempre habrá algo que podrás mejorar y en ese proceso que podrás disfrutar con tu relación con tu Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos la última oración asignada a Belén Beltrán. ¿Belén qué? Beltrán. Belén. Es que no, es que estoy buscando aquí en el chat porque me habían dicho que iba a ser alguien de Zoom. De este lado, Belén, por favor. ¿Ya? Sí, claro, para que te escuchen cerquita y te vean. Nice. En inglés dice.